Muy buenos días. Comenzamos la unidad número 7, que se llama Ondas y Sonido. En particular, hoy vamos a desarrollar la primera parte de la unidad. Ustedes van a poder estudiar estos temas en nuestro texto guía, que es Física para Ciencias de la Vida, de Alan Cromer. Y este tema se encuentra en el capítulo 13, que se llama Ondas. Y vamos a comenzar hablando de las ondas sobre una cuerda estirada. Analicemos esta figura, que es una figura del Cromer, la 13.1, en donde se muestra a una persona que sostiene una cuerda por este extremo A y el otro extremo de la cuerda está sujeto y es este extremo B que estoy marcando ahora. Si esta persona perturba a la cuerda de manera tal que genera este pulso, y lo puede generar agitando la cuerda o llevándola hacia arriba y luego volviendo a la posición inicial, de esa manera genera esta perturbación que es un pulso que viaja a una velocidad constante hacia el extremo que está sujeto. Es decir, la situación es la que se bosqueja en esta figura. En la figura de abajo se muestran en distintos instantes la forma que va adoptando la cuerda a medida que avanza el pulso. Es decir, en un primer momento la persona subió la soga y se genera esto, luego vuelve a la posición de equilibrio y se genera esta otra parte. Un instante posterior, el pulso ya se encuentra en esta región de la soga. Luego, en un tiempo 3, ya se avanzó y se encuentra en esta región. Y la soga comienza a subir. En un instante 4, esta parte ya descendió y el pulso ahora está en esta posición de la línea continua. En la línea punteada es donde se encontraba en el instante anterior en el tiempo 3. Es decir, una vibración que se desplaza con una cierta velocidad constante a lo largo de una cuerda es un pulso. Un pulso, como se explica en esta figura y como hemos analizado en detalle en esta otra. Si ahora lo que queremos analizar es si esta onda tiene o no tiene energía, ideamos otro dispositivo o modificamos la situación inicial agregando una polea y haciendo pasar por ella la soga y sujetando en el extremo un cuerpo de masa M que tiene un cierto peso. Entonces, cuando este pulso llegue al extremo B, se va a transmitir por la polea y el cuerpo, este cuerpo que está colgando, se va a mover, va a ganar o va a tener ahora energía cinética. Inicialmente está en reposo. Luego, cuando este pulso ya llega al extremo B y se transmite a través de la polea, la energía que tiene ese pulso se va a transformar en energía cinética de este cuerpo, de manera que va a subir y luego va a bajar. Es decir, la perturbación que está representada por este pulso transporta energía y realiza un trabajo, pero no transfiere masa, porque la cuerda permanece en donde estaba en un principio. Veamos cómo se producen las ondas periódicas en una cuerda tensa. Anteriormente ya analizamos esta figura donde la persona agitaba de manera permanente la cuerda y eso provocaba que el cuerpo que está colgado en este extremo de la soga de la cuerda subiera y bajara permanentemente. Es decir, lo que se generaba aquí es una onda periódica. Si el extremo de la cuerda se mueve verticalmente de manera constante, se establece una onda periódica permanente
que tiene como resultado una oscilación constante del peso suspendido. Lo mismo que muestra esta figura del Crömer se muestra en esta otra figura. Si lo que hacemos es agitar permanentemente la soga, generamos esta sucesión de pulsos que viaja hacia el extremo fijo. Pero en este caso, en ese extremo, tenemos un cuerpo suspendido que sube y baja, es decir, la energía que tiene este tren de pulsos o esta onda periódica se transfiere a la masa como energía cinética. Por lo tanto, podemos generalizar lo que anteriormente dijimos y afirmamos que las ondas transmiten energía sin transferencia de masa. Es decir, no solo los pulsos, sino también las ondas periódicas transmiten energía sin transferir masa. ¿Qué es una onda mecánica? Una onda mecánica es una perturbación que se propaga a través de un medio a una velocidad constante y esa velocidad depende del propio medio. En el ejemplo de la cuerda estirada, el medio en el que se propaga es la cuerda precisamente y la perturbación es el desplazamiento de los puntos de la cuerda desde su posición de equilibrio. Es decir, una onda mecánica necesita un medio para poder propagarse. Si no tiene un medio, no se puede propagar. Y entonces les planteo la siguiente cuestión. ¿Todas las ondas necesitan un medio para propagarse? Ustedes me tendrán que responder esta cuestión. De todas maneras, en la unidad que sigue, vamos a dar la respuesta precisa. Veamos ahora un tipo de onda que llamamos onda transversal. Una onda es transversal cuando los puntos del medio se mueven perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Miremos este resorte que está acá o esta soga, en la cual, como en el caso anterior, la persona que lo sostiene en este extremo sube y baja la mano de modo que genere esta onda periódica. La velocidad de propagación de la onda está en la dirección horizontal. La onda se propaga hacia la derecha. Sin embargo, la perturbación, la forma en que se mueven los puntos del medio es perpendicular a esa dirección. Se mueven hacia arriba y hacia abajo, cada punto de la cuerda. Ejemplos de ondas transversales, muy importante, un ejemplo es la luz visible en particular y en general toda la radiación electromagnética, en particular también la que proviene del Sol. Entonces, resaltemos esto, cuando el movimiento de las partículas, como en el caso de la soga tensa, se produce en esta dirección vertical, y la propagación de la onda se produce en dirección horizontal, esa onda se llama onda transversal. Veamos ahora qué es una onda longitudinal. Una onda longitudinal es una onda en la que los puntos del medio se mueven hacia atrás y hacia adelante, en dirección paralela a la propagación de la onda. Observemos esta figura en la que tenemos un resorte. Si el resorte lo comprimo y luego lo estiro, lo que genero es una perturbación que viaja en el resorte, que se propaga en el resorte. De modo que van a aparecer regiones en donde las espiras están muy juntas entre sí y otras regiones donde están expandidas, es decir, están más estiradas. Las espiras están más distantes entre sí. Es decir, el movimiento de las partículas se produce en esta dirección horizontal y la dirección de avance de las ondas también es horizontal. Eso es lo que caracteriza a una onda longitudinal. Y un ejemplo
de ondas longitudinales es el sonido. En particular, el sonido es una onda de presión que produce compresión y expansión de las partículas de aire. Es decir, el sonido puede viajar en el aire, puede viajar en el agua, pero es importante que sepamos, adelantándonos un poquito, que el sonido es una onda mecánica. No solo es longitudinal, sino que es mecánica, es decir, requiere de un medio para poder propagarse. Veamos ahora cómo podemos calcular la rapidez con la que se propaga una onda en una cuerda tensa. Analicemos la figura. La situación es la misma que hemos analizado hace un momento. Es decir, tenemos una cuerda por la cual está viajando un pulso a una cierta velocidad. Y en el extremo libre de la cuerda está colgando una masa cuyo peso es W. De modo que la tensión, el valor del módulo de la tensión o de estas fuerzas F es directamente igual al peso del cuerpo que está colgando. Entonces queremos calcular el módulo de esta velocidad y consideremos que el largo a través del cual viaja el pulso tiene esta longitud que llamo L. En ese caso, la velocidad o la rapidez, es más correcto hablar de rapidez porque solamente voy a calcular, voy a encontrar el módulo de la velocidad. Esa rapidez es igual a la raíz cuadrada de el módulo de la tensión a la que está sometida la cuerda dividido mu. ¿Y quién es mu? Mu es la densidad lineal, porque en lugar de ser masa por unidad de volumen o masa dividido volumen, es masa dividido longitud, la longitud que tiene la cuerda. Reitero, la velocidad o la rapidez es igual a la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda dividido la densidad lineal que tiene la cuerda. Si reemplazamos mu por la expresión que la define, encontramos que la rapidez es igual a la raíz cuadrada de la tensión por la longitud sobre la masa. Observemos entonces que cuando más tensa esté la cuerda, mayor va a ser la velocidad. Y también mientras más larga, mientras mayor sea la longitud de la cuerda, también va a ser mayor la velocidad o la rapidez. En particular, la rapidez es proporcional a la raíz cuadrada del producto de la tensión por la longitud. ¿Qué pasa con la masa de la cuerda? Y mientras mayor sea la masa, menor va a ser la rapidez. En particular, la dependencia es con la raíz cuadrada de la tensión por la longitud dividido la masa de la cuerda. Veamos un poco las unidades de esta rapidez de la onda transversal. Si estamos trabajando en el sistema internacional, la unidad tiene que ser metros por segundo. Y la unidad de la tensión, como la tensión es una fuerza, es el newton. La unidad, en cambio, de mu es igual a la unidad de masa, que es el kilogramo, dividido la unidad de longitud, que es el metro. Entonces, la unidad de mu es kilogramo por metro. Continuemos y veamos qué es el principio de superposición. El principio de superposición establece que cuando dos o más ondas se encuentran en el mismo punto de un medio, en un mismo instante, es decir, simultáneamente un punto del medio es afectado por dos o más ondas, entonces lo que sucede es que el desplazamiento resultante es la suma algebraica de los desplazamientos individuales de cada onda. Es decir, cuando en el mismo medio y en el mismo instante
Existen dos o más ondas, cada una de ellas se mueve como si las otras no estuvieran. Es decir, cuando llegan al mismo punto, dos ondas y además llegan al mismo tiempo, el medio se mueve de acuerdo a la suma algebraica de los dos desplazamientos. ¿Qué significa eso? Si analicemos esta figura. Si tengo esta onda de color verde claro, por ejemplo, podemos pensar que esa onda se está propagando en una cuerda. Y al mismo tiempo tenemos esta onda de color celeste, la cuerda se va a mover de acuerdo a la onda esta que está dibujada en color amarillo. ¿Cómo es esta cuestión de la suma algebraica? Me sitúo en cada punto y en cada punto resuelvo esa suma algebraica. Observemos que en este punto, en esto que estoy marcando acá, eso se llaman nodos, porque tanto las ondas que inciden, la verde y la celeste, como la resultante, allí no se mueven. Y en cambio aquí, en estos puntos, en estas crestas, al medio aquí, esta es una cresta tanto para la onda verde como para la onda celeste y en consecuencia para la onda amarilla. Es decir, tengo que sumar la verde más la celeste y esa suma me da este punto. Aquí las dos amplitudes son negativas, pero entonces la sumo con el signo que corresponde y esa suma corresponde a este punto que está aquí. En ese caso particular que los nodos coinciden, se trata de ondas que están en fase. Y cuando están en fase las ondas, la suma algebraica resulta en una interferencia constructiva. ¿Esto qué significa? Que la resultante tiene mayor amplitud que cada una de las ondas incidentes. Veamos la segunda figura, la figura de la derecha. Nuevamente las ondas que sumamos son la verde, que es esta que estoy marcando aquí, más la de color celeste que tiene mayor amplitud. Sí es cierto que estas ondas tienen los mismos nodos, estos puntos coinciden, que son los puntos que no se mueven, pero resulta que no están en fase, que mientras la amplitud de esta onda es negativa, la de la onda celeste es positiva. Entonces, en realidad, hago una resta de amplitudes. A esta amplitud le tengo que restar la amplitud de la verde. Y eso me da como resultado esta onda de color amarillo. En ese caso, digo que estas dos ondas, la verde y la celeste, interfirieron destructivamente. ¿Por qué? Porque la onda resultante, que reitero es esta que estoy marcando y que está dibujada en color amarillo, esa onda tiene menor amplitud que cada una de las ondas que se sumaron, de las ondas que interfirieron. Veamos otros ejemplos. Este ejemplo es muy parecido al último. Acá tengo una onda 1 que está dibujada en color azul oscuro y una onda 2 que está dibujada en color celeste. Cuando sumo esas ondas que están desfasadas y mientras una, la azul tiene amplitud positiva, la celeste tiene amplitud negativa, el resultado es esta onda que está dibujada en color rojo. Esa es la onda resultante y que nuevamente se produjo una interferencia destructiva porque la onda resultante tiene menor amplitud que cada una de las ondas que interfirieron. Bueno, aquí hay otro tipo de interferencia o de superposición. Prestemos atención que la onda de color azul viaja hacia la izquierda. Es una onda viajera
que se desplaza hacia la izquierda, mientras la onda de color verde se está desplazando hacia la derecha. La suma de esas dos ondas, del azul con la verde, me da como resultado esta onda que está dibujada en color rojo. Entonces la onda que se muestra en color rojo es la resultante de una que viaja hacia la izquierda y otra que viaja hacia la derecha, y ambas tienen la misma amplitud. Y aquí les dejo otros dibujitos para que los analicen con tranquilidad. Y aquí nuevamente tengo la interferencia de una onda, la azul, que está viajando a la izquierda, y la roja, que está viajando a la derecha. Y la suma de esas dos ondas es una onda estacionaria, que es la que está dibujada en color violeta. Aquí obtengo la misma onda resultante, esta onda que está dibujada en violeta, cuando se suma la verde, que viaja hacia la derecha, pero también la naranja está viajando hacia la derecha. Es decir, el resultado, que es la onda violeta, le vamos a llamar, es el mismo en ambos casos. Las ondas esas son iguales y pueden resultar de la superposición de ondas viajeras que viajan en sentidos opuestos o de ondas viajeras que viajan en el mismo sentido. Veamos ahora por qué el principio de superposición de ondas es importante. Es importante porque este principio nos permite expresar cualquier onda, aunque sea muy compleja, como la suma de ondas individuales que tienen una forma muy simple. Y esas ondas simples se llaman ondas sinusoidales. En la figura animada podemos observar una onda que está dibujada en color negro, que tiene una forma complicada. Sin embargo, yo la puedo expresar como la suma de esta onda que está dibujada en color rojo y que viaja hacia la izquierda, más la onda de color azul, más la onda de color azul que viaja hacia la derecha. Por lo tanto, es importante que estudiemos las ondas sinusoidales. Una onda sinusoidal es una configuración de onda particular que tiene vibraciones positivas y negativas que se alteran sucesivamente. En la figura se muestra una onda sinusoidal. Veamos que es una sucesión de vibraciones positivas, luego le sigue una vibración negativa, nuevamente la positiva, y así puedo continuar. En particular, fíjense que esta parte, la parte que corresponde a la vibración positiva, la llamo cresta, a esta máxima elongación. Y a la parte de la vibración negativa, la llamo valle. De modo que puedo decir que las ondas sinusoidales son una sucesión de crestas y de valles que se producen con cierta periodicidad. Analicemos a continuación algunos parámetros que son característicos de las ondas sinusoidales. En particular, vamos a hablar de longitud de onda y de amplitud. La longitud de onda de una onda sinusoidal es la distancia entre dos máximos consecutivos. Es decir, la distancia entre este máximo y el siguiente, esa distancia se llama longitud de onda y la vamos a denotar con una letra lambda, con una letra griega que es la letra lambda. En cambio, la amplitud, que la vamos a designar con la letra A mayúscula, la amplitud de una onda sinusoidal es el máximo desplazamiento de una onda. Es decir, este máximo apartamiento de la posición de equilibrio, esta máxima elongación se llama amplitud y se designa con una A. Y esa amplitud es igual para desplazamientos positivos
como para desplazamientos negativos. Es decir, este desplazamiento también vale A. Otros parámetros de las ondas sinusoidales son el período y la velocidad. El período de una onda sinusoidal es el tiempo necesario para que un punto complete un ciclo. Al período lo vamos a designar o lo vamos a notar con la letra griega tau. Y el período está relacionado con la velocidad de propagación de la onda y también con la longitud de la onda. Está relacionado a través de la siguiente ecuación. La velocidad a la que se propaga una onda es igual al cociente entre la longitud de onda y el período. Es decir, es igual a una longitud muy particular, que es la longitud de onda, dividido un tiempo muy particular, que es el tiempo necesario para que un punto de la onda realice un ciclo completo. Otro parámetro importante es la frecuencia, que la vamos a designar con una F minúscula. La frecuencia de una onda sinusoidal es igual al número de longitudes de onda que pasan por un punto en un segundo. Es decir, tenemos un cronómetro en la mano, largamos el cronómetro y cuento cuántas crestas o cuántas lambda pasan cuando transcurre un segundo. La frecuencia en particular se define como la recíproca del período, es decir, frecuencia es igual a 1 dividido el período. La unidad en la que se mide la frecuencia es 1 dividido segundo, es decir, es segundo a la menos 1, que se llama hertz, y que se simboliza de esta manera, H mayúscula seguida de una Z. La velocidad de una onda sinusoidal se puede escribir ahora en función de la frecuencia. Habíamos visto nosotros que la velocidad es igual a lambda dividido tau. Entonces, la velocidad la puedo escribir como frecuencia por lambda, puesto que frecuencia es igual a 1 dividido tau. Veamos ahora por qué este tipo de ondas que estamos estudiando se llaman precisamente ondas sinusoidales. Sabemos que las ondas es un fenómeno que se repite en el tiempo. Es un fenómeno periódico. En física, aquellos movimientos que se repiten en el tiempo de manera periódica se describen con la función seno de un ángulo θ, donde en este ángulo están las variables que interesan para estudiar ese movimiento. En particular, una onda, el desplazamiento de una onda, el desplazamiento de una onda queda descrito por la siguiente ecuación. I igual a la amplitud A, que está modulada por el seno de un ángulo θ. Es decir, aquí esta función es una función que depende del ángulo θ. Es decir, si aquí lo reemplazo por un cierto ángulo, seno de ese ángulo es cierto valor y lo multiplico por A. Y eso me da como resultado el desplazamiento o la posición vertical que tiene un determinado punto del medio en el que está viajando la onda. Es decir, si nosotros tenemos una onda viajera, como esta que está graficada en la figura, observemos la que está graficada con trazo grueso y continuo, esa onda viajera se está desplazando según este eje X hacia la derecha. Este I que está aquí, este desplazamiento vertical, lo mido sobre el eje de la Y. Entonces lo que digo es lo siguiente. Por ejemplo, fijo un determinado punto. Por ejemplo, X igual a un cierto valor medido en metros.
Si yo saco una fotografía a la soga en un determinado instante de tiempo, por ejemplo, en el tiempo inicial t igual 0, y posteriormente saco otra fotografía cuando ha transcurrido un tiempo t, la onda ya no está en esta configuración. El medio no está adoptando esta forma, sino que cuando transcurrió el tiempo t, esa onda se desplazó un espacio en x que vale velocidad por tiempo. En particular, este máximo ahora está situado aquí. Es decir, transcurrido un tiempo t, la forma que tiene el medio es esta que está representada en línea punteada. De modo que, por ejemplo, si yo analizo qué pasó con un determinado x, por ejemplo, en ese punto, inicialmente tenía la máxima elongación, es decir, la y igual a la amplitud. Luego, cuando transcurrió el tiempo t, me encuentro con esta forma de la onda, de modo que a ese x ahora le corresponde un y igual a 0. No se desplaza, precisamente ahí no tiene ningún desplazamiento. Analicemos otro punto para que se vea esto. Por ejemplo, este punto de aquí. Inicialmente tenía un valor, esa y igual a menos la amplitud. Es decir, ese punto tiene y igual a menos a. Luego, cuando transcurre un tiempo t, resulta que ese punto material del medio está precisamente aquí, donde está el puntero láser, y a eso le corresponde un y igual a 0. Es decir, esta función, que es una función seno, depende de la posición x. ¿Y cómo es esa dependencia? A través del ángulo. Este ángulo θ no es cualquier ángulo, sino que es un ángulo que lo puedo expresar de esta manera, como 2pi, como 2pi por x sobre la longitud de onda lambda. Pero observemos además que yo consideré dos tiempos, el tiempo inicial t igual 0 y un tiempo posterior que llamé t. Y vimos que el medio en el que viajaba esta onda tomaba distintas formas. Es decir, una vez tenía la forma de la onda que está dibujada en trazo continuo y otra vez la que está dibujada otra vez, transcurrido el tiempo t, la forma del medio es la que está representado con esta línea punteada. Es decir, no solo depende del punto en el cual fije la x, sino que además depende en qué instante estoy analizando cuánto vale el desplazamiento. Es decir, en ese angulito θ no solo está la variable posición, no solo está x, sino que además está el tiempo. Ese desplazamiento, reitero, es igual a la amplitud que está modulada por seno de 2pi dividido lambda, pero hay una parte del argumento de seno que involucra a la posición x y hay otra parte del argumento que involucra a la variable tiempo. Volvamos a la pregunta inicial. Lo que buscábamos era responder por qué este tipo de ondas se llaman ondas sinusoidales. Precisamente porque para poder describir el desplazamiento que sufre cada punto en cierto instante, la función que se usa es la función seno. Esta es otra figura en la que se muestra, por ejemplo, una onda que viaja en una cuerda larga. En el tiempo inicial, esa cuerda tiene esta forma que está dibujada aquí. Eso sucede en t igual 0. En el tiempo igual a 0,2 de segundo, por ejemplo, la forma de la cuerda ahora es la que está dibujada en segundo lugar.
En t igual a 0,4 segundos tiene esta otra forma. Y así siguiendo, en t igual a 0,6, en t igual a 0,8 y en t igual a 1 segundo, si observamos tenemos la misma forma inicial. Es decir, en un segundo, transcurrido un segundo, la onda se desplazó precisamente una longitud de onda. ¿Por qué? Porque la distancia entre un máximo y el siguiente es precisamente la longitud de onda. Analicemos esto con más detalle. En el tiempo inicial t igual 0, este punto X de la soga, tiene la máxima amplitud. En el tiempo t igual a 0,2 tiene una amplitud igual a 0. Estoy fijando el X. En el tiempo t igual a 0,4 resulta que está viajando, se está desplazando hacia abajo ese punto. En el t igual a 0,6 lo encuentro a ese X en esta posición, aún más bajo. Luego lo encuentro en la parte positiva. Y en t igual a 1 precisamente vuelve a tener la máxima amplitud, la máxima elongación que se corresponde con la amplitud. Entonces, si nosotros fijamos el X, el movimiento que realiza el X el movimiento que realiza ese punto de la soga es precisamente un movimiento armónico simple. Es decir, empieza a descender hasta este punto y luego desciende ahí, luego empieza a subir, realiza un movimiento armónico simple. Hasta acá va descendiendo, desciende, luego a partir de acá empieza a subir. Es decir, este punto realiza el mismo movimiento que realiza una masa cuando está colgada en un resorte. Sube y baja en tiempos, sube y baja de manera periódica. El resorte se estira y se comprime con cierta regularidad, con cierta periodicidad. Ese movimiento lo realiza durante un periodo de tiempo que llamo tau. Ahora analicemos cómo es el desplazamiento hacia la derecha. Ese desplazamiento sabemos que vale b por t. Inicialmente, el máximo está situado en x igual a 0. En el tiempo que analizo, en el tiempo t igual a 0,2, el máximo está situado ahora aquí. En el tiempo 0,4 el máximo está situado todavía más a la derecha. En el tiempo 0,6, en el tiempo 0,8 y en el tiempo igual a 1 segundo. Ese máximo se desplazó de acuerdo a lo que estoy señalando ahora. Nuevamente lo que quiero que quede, nuevamente lo que estoy recalcando es que el desplazamiento de un punto del medio no solamente depende de la posición X de ese punto, sino que además depende del tiempo en el cual lo esté observando. Hay algo importante que nos va a servir para la unidad siguiente. La energía que transporta una onda sinusoidal la puedo escribir esa energía como la suma de la energía cinética más la energía potencial. Y esa suma se puede demostrar que es igual a 2 por pi al cuadrado, por la densidad lineal, por la velocidad, por la frecuencia y por la amplitud de la onda elevada al cuadrado. Y la potencia que transporta esa onda, es decir, la energía por unidad de tiempo, es precisamente igual al producto de la frecuencia de la onda por la energía, es decir, es la energía por unidad de tiempo o la energía por frecuencia. De modo que a esta expresión la tengo que multiplicar por f y es por eso que aparece una dependencia con la frecuencia al cuadrado. Este es un resultado muy importante. La potencia de una onda
depende de la frecuencia que tenga esa onda elevada al cuadrado. Y además depende de la amplitud también elevada al cuadrado. La frecuencia de la onda es muy relevante porque de acuerdo al valor que tenga esa frecuencia voy a poder percibir un sonido de manera más intensa o menos intensa. Voy a poder definir el tono que tiene un sonido. Y cuando me refiero a la luz, a la radiación electromagnética, esta frecuencia también es muy relevante porque, de acuerdo al valor que tome la frecuencia, voy a tener los distintos tipos de radiación. Por ejemplo, radiación infrarroja, radiación ultravioleta, rayos X, luz visible, etc. Entonces, lo que hay que recordar, lo que me interesa que recordemos, es que la potencia que transporta una onda, que transfiere una onda, depende de la frecuencia y de la amplitud elevadas al cuadrado.